Bienvenido a Orsay, José. Muchísimas gracias. Un gustazo que estés acá. Igualmente, para mí es un placer. Yo tendría, no sé, 16 años cuando salió. Me pareció increíble que en una revista hecha por argentinos haya una entrevista a Stephen Hawking. Y nada, acá está el hombre que la hizo. Pues sí, fue una aventura hermosa, por la que yo también estoy... Bueno, yo la quería hacer y la hubiera hecho en cualquier caso, pero le agradezco a Hernán el que Orsay tuviera esta disposición que era única y que tiene mucho que ver con su lucha contra el mundo editorial, que es el único que me dijo cuando le propuse la aventura, es el único que yo le dije qué extensión, uno está acostumbrado, ¿no?, a cuántos caracteres con espacios, y él me dijo los que hagan falta. O sea, no hay límite de espacio, lo que la historia te pida, ¿no? Entonces, yo sabía que cualquiera de lo que habitualmente te dan en cualquier revista iba a ser corto, porque tenía mucho para contar. Si bien la entrevista con Hawking presumiblemente no iba a ser muy extensa, por las dificultades enormes que él tenía para comunicarse, pero yo quería contar unas cuantas historias, porque mi relación con Hawking fue de casi 20 años, y quería aprovechar el artículo para volcarlas allí. Así que nada, fue una aventura increíble. Y esos 20 años, ¿cómo llegaste a trabajar con él? No trabajé con él, yo soy físico teórico en el mismo campo que él, o un campo parecido. Entonces los primeros 10 de los 20 fueron en realidad un vínculo simplemente de coincidir en conferencias. Inicialmente, de hecho, lo conocí en Chile. Él vino 2 veces a América Latina, las 2 a Chile, y yo justo estuve las 2 veces, que justamente abrieron y cerraron ese periodo de 10 años. Esto fue en 2008, en enero, y cuando volví a Santiago de Compostela, que es donde yo trabajo, un colega que organizaba unas visitas de premios Nobel a Santiago me comentó que con un excedente de plata que pensaban implementar un premio de divulgación científica y que querían que el único requisito era, primero, el más alto nivel, y que la persona que lo ganara viniera a retirarlo. Entonces ya habían pensado, claro, había que contactar, si era alguien del nivel de Hawking había que contactarlo previamente, porque si no después, ¿cómo sabes que va a venir? Y él había contactado a otro famosísimo divulgador que se llama David Attenborough, que es el que inventó los documentales de animales, básicamente, en la BBC. Y yo le dije, justo venía de estar con Hawking, entonces le dije, sí, ¿no te parece que con Hawking estaría bien o mejor? Y él pensó que era una broma, como diciendo, es imposible que venga Hawking. Entonces durante como un mes fue muy gracioso, porque entraba en mi oficina cada 3 días y me decía, ¿va en serio lo de Hawking? Le digo, sí, o sea, no le voy a proponer nada deshonesto. Le voy a proponer presentarlo de candidato y explicándole que si gana, bueno, el premio además tenía algo de dinero, que para él no era muy relevante, pero tendría que venir. Y entonces un día, como al mes, me dijo, probá. Y le mandé un mail y Hawking dijo, sí, iría a retirarlo. Y entonces, bueno, la historia es un poco más larga, pero finalmente vino a Santiago en 2008. Yo estuve a cargo de todo el preparativo, que fue dificilísimo, muy complejo, ¿no? Porque tenés que verificar que todas las actividades que vas a hacer él pueda acceder, tenga siempre una habitación de descanso. Tenía un problema de salud muy, muy grave, ¿no?, y que demandaba mucha atención. Pero más allá de eso no pedía nada extraordinario, más que estos cuidados. Y finalmente vino, entonces una semana estuve con él de arriba a abajo, prácticamente, salvo dormir, estaba todo el tiempo con él. Entonces eso cambió radicalmente mi relación con él, porque obviamente, bueno, te imaginarás, al cabo de una semana desarrollas un vínculo afectivo, pasan cosas. Lo vi en situaciones que me impresionaron mucho por la generosidad enorme, siendo una estrella, una rockstar que podía negarse a todo y decir, yo solo hago lo que específico que vine a hacer, todo lo contrario, aceptó todo lo que se le pidió. Y entonces a partir de ahí sí que desarrollamos una cierta relación en la cual yo fui varias veces a Cambridge, estuve en su casa, me hice amigo de 2 de sus hijos, y ahí en ese contexto es cuando lo contacté. A mí siempre me gustó Orsay desde el principio, era lector de Orsay, así que para mí me ilusionaba la posibilidad de publicar allá. Y entonces eso, sumado al hecho de que obviamente una historia con Hawking así era muy fácilmente vendible, entonces ya escribía en medios, en revistas, diarios y demás, y había visto esto que Hernán denuncia tan maravillosamente en esta charla TED que tiene, ¿no?, que es que en todos lados
te ponen unas restricciones a la longitud, si en el último segundo algo cambió, te recortan sin preguntarte. Si entró una publicidad, tenés que reestructurar. Sí, o sea, eso mismo lo viví, seguramente en menor medida que Hernán, pero lo viví. Entonces dije, no, esto la verdad que es algo tan especial que quiero hacerlo con alguien que realmente... No sabía si él lo iba a aceptar, pero él inmediatamente me dijo, sí, el espacio que quieras. Así que así arrancó la aventura, que fue complicada porque tuve que ir 2 veces a Cambridge, la primera falló. ¿Por qué? Por temas de salud, está comentado en el artículo, ¿no? Él, siempre con Hawking puede pasar, o sea, su salud. A ver, no es que él estaba permanentemente en el hospital, ni mucho menos, pero cuando tenía alguna dificultad, que vos podrías decir, hoy estoy con tos o no me encuentro muy bien, para él casi siempre cualquiera de estas dificultades era severa, ¿no? Entonces, y podía ocurrir en cualquier momento y no había... no había plan B, o sea, no había posibilidad de decir, bueno, como estoy así, la hacemos de tal manera. La primera entrevista, de hecho, la íbamos a hacer en su casa, pero nos íbamos a encontrar en el lugar donde él trabaja, ¿no? Donde trabajaba. Yo sigo hablando en presente, en la Universidad de Cambridge. De hecho, vino a hacer las fotografías un fotógrafo peruano maravilloso, Jaime Travesán. Hawking amó las fotos que salieron a Orsay, pero, o sea, la foto del perfil de Facebook que él se abrió pocos años antes de morir, y todas las que puso son las fotos que sacó Jaime para la entrevista a Orsay. Son buenísimas. Y bueno, cuando estaba ya todo listo y yo estaba esperando que apareciera Jaime por la puerta, vino el asistente y me dijo con cara de tragedia, dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, nada, no se puede hacer. ¿Cómo no se puede hacer? ¿No se puede hacer? No se puede hacer, punto, no hay discusión. Entonces aparece a los 3 minutos Jaime por la puerta y con todos los equipos, venía de Londres a Cambridge, imagínate, yo me daba vergüenza porque ahora tengo una amistad mucho más grande con Jaime, pero en ese momento habíamos trabajado una vez juntos, nos habíamos caído muy bien, pero imagínate, o sea, se vino desde Londres, un día de trabajo, entonces nada, le dije, si te tengo que pagar algo te lo pago, obviamente no pasó esto, no hay nada que hacer. Volví con él a Londres, así que volvimos ahí charlando y le dije, bueno, vamos a intentarlo otra vez. Yo igual dije, lo intento una vez más y si vuelve a pasar esto, no sé si lo voy a intentar más veces porque realmente todo esto en principio a ver, yo aprovechaba también viajes por conferencias, por cosas para tratar de minimizar los costos, ¿no? Y bueno, la segunda fue la vencida, la segunda sí que fuimos, él estaba bien y bueno, todo lo que se cuenta en la revista, que recomiendo mucho mientras venía para acá estaba releyendo el artículo, yo creo que está muy lindo porque tiene muchísimas referencias, todas te diría que las referencias que unen a Hawking con Argentina particularmente están en el artículo. ¿Cómo te comunicás hacia él? ¿Cuál era el tipo de trato? O sea, ¿era una relación cercana? ¿Era una relación como entre pares profesionales? ¿Cómo es el trato con una persona que me imagino conocías desde chico? No de tan chico, ¿No? Yo lo conocí, es que yo empecé estudiando ingeniería, entonces bueno, no de tan chico, yo lo conocí, creo que la primera vez que supe de él es cuando estaba ya estudiando física en Bariloche, o sea que yo tendría, no sé, 21 años, 22 años, o sea que no era de niño. Tampoco, bueno, sí, cuando yo era chico, ya era, a ver, él fue una figura absolutamente mediática cuando publicó Una breve historia del tiempo. Yo ahí ya tenía 20 años. Y habrá tardado en esa época en llegar a Argentina. Yo estaba empezando a estudiar en Bariloche. Hoy en día cualquier libro de Hawking se traducía en el momento, pero en esa época supongo que tardó un tiempito en llegar. Cuando supe de él por un libro, me fui a vivir en un momento con un compañero de Bariloche que tenía una colección de Salvat de grandes científicos y había un volumen que era de Hawking. Me puse a leerlo y lo que más me llamó la atención era que era el único científico de la colección que estaba vivo. De hecho, yo me sorprendió que estuviera vivo, porque pensé que estaba Einstein, Newton, que siempre dije, este hombre en qué siglo vivió, ¿no? Y de repente me enteré, no, está vivo. Y además, si ahora lo pienso, era súper joven Hawking en ese momento. O sea, era más joven, bastante más joven de lo que yo soy ahora, por ejemplo. Pero bueno, luego el trato en la comunidad científica hay algo que siempre me gustó, a mí me parece muy lindo, que es bastante horizontal el trato. Aunque estés con un premio Nobel o alguien legendario, por supuesto que uno te impacta y tenés en principio notás que cuando estás hablando con alguien así no sos el mismo, ¿no? Pero el trato no se espera, digamos, no es como quizás en otros campos en los cuales
O sea, alguien como Hawking, que es una estrella, no tiene un trato horizontal. Ahora, la comunicación era tan difícil por sus dificultades, y luego, por más que él escuchaba y veía perfectamente, te cuesta mucho adaptarte cuando lo veías a que él te está escuchando y viendo perfectamente. Entonces es como que uno, con el tiempo fui aprendiendo un poco más a hacerlo, pero al principio te parece que le tenés que hablar, no sé, despacito, ¿entendés? Porque, pero no, él está viendo, escuchando, pensando perfectamente. Es su respuesta la que tiene un poco de delay. Es su respuesta la que tiene delay. Luego él cuando cuando respondía tenía que escribir la respuesta, y lo conté en el artículo de Orsay, que es muy habitual que te pusieras al lado de él para ver la pantalla, ¿no? Entonces vos ibas viendo la frase, y muchas veces, como es normal, en la mitad de la frase ya sabes cómo va a terminar. Entonces al principio mi novatada fue cuando, claro, lo veías haciendo tal esfuerzo para escribir que se lo querés ahorrar. Entonces le decís, ya entendí que no sé qué, y veías que él te miraba con mirada mortal, y seguía, terminaba la frase y le daba play para escuchar su voz diciéndolo, ¿no? Ahí me di cuenta que había que esperar a que terminara, aunque vos supieras lo que va a decir. Él prefería el martirio de terminar, porque te digo, en la época de la entrevista de Orsay, yo lo describo en el artículo, él escribía, o sea, para darte una idea, el único movimiento que tenía un sensor, un flexo en los anteojos, que le apuntaba a la mejilla, y el único movimiento que hacía era con el maxilar, así, que era un clic. Entonces, ¿y cómo manejas una computadora con un clic solamente? Bueno, la única forma, bueno, no sé si la única, pero la que usaba él, era, tenía las letras, una serie de comandos, y luego cuando empezó a escribir como un teclado predictivo, pero como él no puede moverse, lo que hacía era una especie de parpadeo, que pasaba del primer cuadro, segundo cuadro, tercer cuadro, clic, selecciono. Una vez que estoy en el cuadro adecuado, primera línea, segunda línea, clic, selecciono, y luego cada columna. ¿Y ese sistema lo había diseñado él? No, se lo diseñó paradójicamente el sistema inicialmente, el del flexo se lo diseñó alguien a quien yo conocí, que ya no era el asistente técnico de Hawking cuando lo entrevisté, que era Sam Blackburn, que es el que vino con él a Santiago de Compostela. Inicialmente el que le diseñó el primer sistema en la silla con el cual él se comunicaba, fue el esposo de la enfermera que lo cuidaba, que acabó separándose y casándose con Hawking. Claro. Acabó siendo la segunda esposa de Hawking. Ese fue el primero, el que le hizo el sintetizador de voz, que de hecho era bastante, bueno, en su momento probablemente estaba bien hecho, pero con el correr del tiempo, que ahora hay sintetizadores buenísimos, el de él seguía siendo, la voz era como metálica y además con acento estadounidense, y él siempre contaba, también lo cuento en el artículo, que le proponían, te imaginas, venían empresas a decirle, pero vamos a ver, le hacemos algo mucho mejor, y él decía no, y el argumento que daba decía, es mi voz, o sea, ya es mi voz esa. Yo nunca supe cuál era la verdadera voz de Hawking, que obviamente hay gente que sí que la escuchó. Pero él está con este sistema desde hacía ¿cuántos años más o menos? Bueno, tuvo el sistema. Él mantuvo el sistema, la parte informática más o menos la mantuvo siempre la misma, salvo esto que te dije del parpadeo eso lo tuvo que implementar cuando ya no movía la mano. Cuando yo lo conocí a él, o sea, que fue en el 97, hasta el 2000 y algo, no sé en qué momento, él movía todavía dos dedos, entonces tenía como un mouse acá, en la silla. Entonces él miraba la pantalla y con el mouse sí que tenía más movimientos. De hecho, me acuerdo que en esa época era impresionante, te ponías al lado de él y no podías, o sea, había desarrollado una rapidez para ver lo que estaba en la pantalla, que vos veías la pantalla parpadeando, y él se ve que era capaz de ver, era una locura. Él era capaz de ver y elegir la palabra, y vos no veías, no te daba tiempo de ver las palabras. Entonces veías un parpadeo en la pantalla y luego cada tanto veías que se ponía una frase que le iba armando. Y claro, como tenía mucha más agilidad, podía también aprovechar mejor, no sé, estructuras, suponete, muchas veces él tiene que decir gracias o frases de estas de rigor, las tenía como más fácilmente accesibles. Ahora las seguía teniendo, en principio, o sea, el sistema seguía teniendo, él nunca quiso cambiar mucho el menú, por así decirlo, cambió un poco el acceso porque no podía mover los dedos, pero no quiso cambiar el menú y en parte, que también está comentado en el artículo, en parte porque era un tipo mayor, o sea, digamos, cuando uno
uno lo veía y era tan personaje que es como que perdías la noción de qué edad tenía, o sea, era Hawking, qué sé yo. Y entonces, claro, cuando eso me lo contó la gente del equipo de él, cuando él empezó a tener este problema que perdió la movilidad en los dedos, obviamente vinieron de todos lados a ofrecerle que ponerle escáner cerebral, algo que le lea las pupilas, con lo cual probablemente habría tenido posibilidad de escribir mucho más rápido, hacer más cosas. Pero él, como reticente, pero digámoslo, por viejo, o sea, porque ya decía, a mí no me jodan, claro. Yo voy a usar esto y esto me gusta y así son las cosas, así que adáptenme lo que sea a esto. Entonces siguió usando hasta el final este sistema que no era el mejor que podría haber usado, pero bueno, el que él quería usar. Y otra cosa, el campo de estudio que comprarías es a la aceleración de partículas. A ver, el de él, Hawking es muy famoso por sus contribuciones a la gravedad, digamos. Él tiene contribuciones muy importantes tanto en el origen del universo como en la formación de estructura, por qué el universo es como es, y sobre todo en los agujeros negros. O sea, Hawking entendió cosas increíbles de los agujeros negros, todavía no comprobadas experimentalmente porque es muy difícil de comprobar. Hawking se da cuenta de que al mismo tiempo hay otra gran teoría del siglo XX, que es la mecánica cuántica, la que tiene que ver con las partículas pequeñas, y que si bien el agujero negro no es pequeño, Hawking se dio cuenta que hay un efecto que ocurre justamente en la superficie, que sería la parte exterior del agujero negro, donde todo el mundo creo que tiene en la cabeza que un agujero negro, si yo paso a una cierta distancia, ya no puedo volver, ya caí en el agujero negro. De hecho, si alguien me está mirando afuera, cuando atravesé esa superficie no me ve más, porque estoy dentro de la región en la cual la velocidad de escape es la de la luz, por lo tanto ya paso es como que me metí en una Claro, agujero, desapareces, te metes a otro portal. Bueno, no sabemos a qué se mete uno, pero eso es tema todavía abierto. Pero lo que ocurre en la frontera, debido a la mecánica cuántica, es que puede ocurrir que el agujero negro empiece a emitir luz y partículas desde la frontera. Esto es un paper un trabajo que escribió Hawking solo y que es increíble, o sea, es una de las obras maestras de la física del siglo XX. Él demuestra de forma muy convincente que, aunque parezca increíble, el agujero negro emite una radiación desde la frontera que no sale de adentro. La gente a veces cuando cuento esto dice, pero ¿cómo? Si nada puede escapar, es que no escapa. Sale de afuera, de la frontera justamente. Pero va acompañada de esa radiación que se aleja y que yo podría ver desde afuera, claro, esa energía que está escapando del agujero negro. Entonces, ¿quién está aportando esa energía? El agujero negro. ¿A expensas de qué? De su masa. Entonces el agujero negro empieza a perder masa con este proceso de emisión de radiación. Esto se llama radiación de Hawking, lo descubrió Hawking solo. No lo hemos podido ver porque es una radiación tan tenue que el agujero negro más cercano que tenemos, que no está acá. Si tuviéramos uno en un laboratorio chiquitito, pues podríamos verlo, pero los agujeros negros están donde ellos quieren estar. La mecánica cuántica, que es la teoría última de la naturaleza, tiene un precepto, si alguien quiere tatuarse algo que indique lo que la mecánica cuántica dice, es la información no se pierde, nunca. Se puede recodificar, o sea, yo, por ejemplo, quemo, viene Hernán y nos da un documento muy importante y lo quemamos porque no queremos que nadie lo lea. Alguien dirá, lo quemaste y ya la información se perdió. Sí, es cierto que a nivel práctico es imposible reconstruir, pero a nivel teórico, si yo fuera capaz de todas las cenizas que quedaron de la papel, todo el ruido del crepitar del papel encendido, la luz que emitió, si todo eso pudiera capturarlo, podría dar marcha atrás a la película y reproducir lo que estaba escrito. Por lo menos a priori. Luego a nivel práctico no, pero a priori lo puedo hacer. El agujero negro, la mecánica cuántica te dice que siempre tiene que ocurrir esto. O sea, Hawking demostró en un trabajo, muy poquito después de escribir en el que se dio cuenta que el agujero negro emite, que la mecánica cuántica estaría mal, o está mal la mecánica cuántica o está mal la relatividad general, dijo Hawking. Y se llama la paradoja de la información, qué le pasa a la información con un agujero negro, y a día de hoy sigue siendo un tema, o sea, el consenso es más o menos que la información no se pierde, y que de alguna manera lo que está mal es la relatividad general en el interior de un agujero negro, pero no todo el mundo. Pero estamos en un cambio de paradigma, está pasando, ya pasó. Es que no estamos todavía muy claros, o sea, sabemos que la mecánica cuántica y la relatividad general son las dos grandes pilares del siglo XX, maravillosos los dos, funcionan perfecto, pero son incompatibles el uno con el otro. ¿Y qué haces vos en tu día a día? O sea, bueno, ¿llegás a
a tu trabajo de que es una universidad. Sí, estoy en universidad, soy profesor en la universidad, así que una parte del año doy clases. Y luego soy investigador también de la universidad, pero tiene un instituto de investigación dentro, digamos, que se llama el Instituto Gallego de Física de Altas Energías, ICFAE, y trabajo ahí. Entonces, investigo en temas de física teórica, muy teórica, lo cual la parte linda que tiene para mí, que soy bastante diletante y me gusta probar muchas cosas. Últimamente estuve trabajando en los últimos ya varios años, justamente sospechando que la relatividad general no puede ser correcta, a pesar de la enorme admiración que tengo por Einstein, estoy buscando estudiar cómo podría, bueno, por una parte, cómo podría ver en forma categórica que no es correcta, y por otra parte, si a nivel teórico, con cálculos de autoconsistencia, puedo encontrar alguna pista de por dónde debería ir la teoría correcta, por así decirlo, o una teoría más correcta. Sobre todo por los últimos 12, 13 años empecé a escribir, que fue lo que me llevó al final a Orsay. Empecé a escribir, siempre escribí. De hecho, cuando estudié física estuve ante la duda de si dedicarme a escribir o a estudiar física. Pero bueno, la verdad que no sabía qué había que hacer para ser escritor, entonces, en cambio para ser físico era más obvio. Entonces estudié física. Pero siempre seguí leyendo y seguí deseando escribir. Y voy perfilando mi vida cada vez más hacia la escritura, y la investigación va... sigo haciendo investigación, sigo teniendo alumnos de doctorado, pero digamos, voy sintiendo cada vez más que si tengo una hora libre, tengo más ganas de escribir. Volviendo al artículo de Orsay y lo que escribiste, hoy me dijiste que lo volviste a leer. ¿Te sentís orgulloso? ¿Le cambiarías algo? ¿Qué repercusiones tuvo después? Bueno, las repercusiones fueron tremendas. O sea, ¿cómo me siento? Me parece que está bien escrito, no me da vergüenza, que cuando uno lee años después a veces te pasa eso. Sí que está un poquito recargado, creo. Igual, bueno, conté, por cierto, en ese momento estaba editora Florencia Iglesias, que hizo un trabajo muy bueno, o sea, conmigo. De hecho, a partir de eso, los libros que he escrito siempre me ha hecho de editora en los libros, siempre me ha parecido fantástico lo que me sugiere, ¿no? Bueno, como todo el mundo sabe, Orsay no te obliga a tener una, ¿cómo se dice? Exclusividad. Entonces, cuando yo estaba terminando de escribir el artículo, no me acuerdo cómo fue la historia, pero bueno, se me ocurrió, le pregunté, che, ¿lo puedo publicar también en otro sitio? Sí, claro. Entonces contacté al País Semanal, ¿no? El País es un diario el más leído de España, el País Semanal es una revista que al fin de semana lee media España. Claro, ahí me dieron cierto espacio menor, entonces el artículo del País Semanal fue un recorte del de Orsay. Hernán me dice, por favor, que no salga antes en el País Semanal, sobre todo porque quién va a creer que la entrevista es de Orsay y que el País Semanal es el que la ligó de rebote. El que la ligó de rebote y no al revés, ¿no? Uh-huh. Bueno, en la entrevista hay un video que yo grabé, o sea, yo fui a entrevistarlo por Orsay, de hecho le muestro a Hawking y se ve ahí que está la revista. Le estoy mostrando Orsay. Pero bueno, está bien, entonces le dije, no te preocupes, ¿cuándo va a salir en Orsay? Bueno, básicamente me obligaba a postergar una semana el País Semanal. No te puedo explicar las puteadas que me comí de la directora del País Semanal, puteadas, de verdad, o sea, porque me dijo, o sea, te imaginas, para el País Semanal Orsay era una hormiga por un elefante, ¿cómo le voy a venir a plantear algo así? Yo le dije, le dije, mira, o sea, si no se publica, listo. Bueno, me dijeron de todo, pero lo postergaron una semana, así que se alcanzó a salir, finalmente igual como en Orsay en esa época se distribuía por correo, qué sé yo, a España llegó antes, salió antes en el País Semanal, pero en el mundo estuvo antes en Orsay. Pero cualquiera que lea atentamente la entrevista de Hawking notará que siempre dice lo mismo, y que literalmente siempre dice lo mismo porque es pegar pregunta con respuesta. Entonces, cuando yo le hablé con él para ir a entrevistarlo, para mí lo más importante, porque más que una entrevista, lo del Orsay es un perfil, era, yo no quiero eso. O sea, desde ya te digo, lo que yo quiero hacer es ir y hablar un rato. Y yo ya sé que la eficiencia va a ser bajísima y que hablaremos nada. De hecho, cuando yo llegué, yo pensé que iba a hacer una pregunta nada más. Y fueron 2 horas. Y fueron 2 horas, y fueron 3 preguntas en 2 horas. A Jaime, el fotógrafo,
le dije, mira, una pregunta le va a llevar, no sé, no menos de 15 minutos responderla, así que tenés 15 minutos para sacar las fotos, así que bueno, tenés tiempo suficiente para sacar buenas fotos. Pero es que luego la pregunta, la primera vino la segunda, y luego, como no me echaba, le hice la tercera, y fue la más larga, porque le pregunté, en esa época le había tenido se había visto metido como en un incidente, que hay también una historia muy jugosa con esto. ¿Y cuál era el nexo con Argentina que... Bueno, el nexo con Argentina, que casi no lo he contado, y tengo que decidir acá mientras te lo estoy diciendo qué digo exactamente, porque es un poco embarazoso. Cuando yo empecé a ya tener una relación más asidua con él, en un momento, este era el año 2009, el 2010 era el bicentenario de Argentina, y recordarás que se hicieron muchas celebraciones, y entonces a mí se me ocurrió la peregrina idea de, no estaría bueno que Hawking vaya a Argentina para el bicentenario. Además, con los conflictos que tenemos con los ingleses históricos, pues eso me parecía una forma de distensión, qué sé yo. Entonces, por cuenta propia, digamos, no le pregunté a nadie, agarré y cuando fui a Cambridge hablé con la asistente de Hawking. Ella me dijo, mira, Hawking recibe todos los días más de una invitación, de las cuales muchas son de presidentes de gobierno directamente, de lo que es millonarios, o sea, la respuesta es no, en general. Pero, como, bueno, cuando él estuvo en Santiago y expresó que le gustaban cosas argentinas, le hicimos un recital de tango en el hotel, estuvimos, bueno, pero dale, ¿cuándo es? Y 25 de mayo, le digo, esa semana sería... Entonces agarró el libro de Hawking donde tenía los viajes y anotó esa semana Argentina. Entonces, bueno, yo salí de ahí y dije, bueno, ahora, o sea, ¿qué hago conseguí lo más Hawking? difícil al principio, ahora tengo que hablar con alguien del gobierno argentino para tratar de que esto se lleve adelante. Entonces, como justo viajaba la que era algo así como ministra de Educación de Galicia, que había estado en la visita de Hawking a Santiago y había visto lo espectacular que fue todo, el impacto que producía su presencia en cualquier lugar, ella viajaba a Argentina y se iba a reunir con el entonces ministro de Ciencia, Lino Barañao. Al final no se reunió, él no fue, y fue otra persona de la reunión. Entonces yo le dije, mira, te pido que le cuentes. O sea, le armé un dossier con todo lo que salió en la prensa, que era así, y le dije, contale simplemente lo que fue, y hablarle de mí, y decirle, mira, hay un argentino ahí que quiere, ya consiguió lo más difícil, que es que él diga que sí. Él dice que sí. Entonces es cuestión nada más que de implementarlo. Bueno, finalmente Barañao no fue, fue otra persona, entonces ella al final no se lo pudo dar. Entonces al final busqué la manera de hacerle llegar a él el mensaje, y entonces le hice la propuesta, y la propuesta fue rechazada. Nunca supe exactamente por qué, digamos, nunca supe, o sea, el ministro me dijo que no interesaba, o sea, es medio embarazoso lo que me dijo, realmente, a tal punto que yo recibí su respuesta un día a las 2 de la mañana en España por la diferencia horaria, y le respondí de inmediato, digamos, le dije, no lo puedo comprender, y expliqué por qué no lo podía comprender, o sea, porque el argumento era un poco que yo creo que, no sé si jugaba algún papel el tema de que sea inglés, pero el argumento iba por el lado de que el tipo de ciencia que hace Hawking es una ciencia, digamos que para un país en desarrollo como Argentina, preferían respaldar la imagen de científicos que hacen cosas que tienen efectos inmediatos. Estoy tratando de ser lo más elegante que puedo dentro de lo que me cuesta. Pero en cambio Hawking, claro, se dedica a agujeros negros. No es esa la imagen que queremos darle a los jóvenes científicos argentinos, que uno debe dedicar. Qué cortoplacista la te estás quedando corto con tu frase. Entonces yo de hecho le dije, mire, yo no sé, como yo no entiendo muy bien su respuesta, no entiendo muy bien qué es lo que usted ve cuando ve a Hawking, le voy a decir lo que veo yo cuando veo a Hawking. Yo veo, no sé, uno de los científicos más grandes de las últimas décadas, y además, sobre todo, por sobre eso, uno de los ejemplos de lucha contra la adversidad, pero más increíbles de la historia, probablemente de nuestra especie. O sea, de verdad habría que ver Hawking desde los 21 años que está condenado a muerte, y que básicamente cualquier persona, creo yo, o sea, yo me pongo a pensar cuando lo veía a Hawking y decía, no sé, yo habría tirado la toalla hace rato. Y él no tiró la toalla, no solo no tiró la toalla,
Yo te voy a decir algo que te va quizás impactar. Poca gente vi en mi vida más amante de la vida que Hawking. Por ejemplo, con la alimentación, que él tenía que comer toda la comida, no comía todo licuado, sino cortado pequeñito y luego mezclado un poco con té. Bueno, era todo un trámite que comiera. Y yo cuando lo veía decía, uy, si fuera yo pensaba, si fuera yo, pediría que se puré, polentas, otras cosas así para simplificarme la vida. Claro. Hawking en Galicia comió pulpo, percebe, todo lo que se le ocurra. Cuando estuvo en Chile, que también le ofrecían, que justamente fue mi amigo, el primero que se ocupó un poco de mi coautor, ¿no? Y entonces le dijo, no sé, ¿quiere un puré o un pulpito, asado? Claro. No, en Chile, un asado. Asado, no, o sea, él quería ir salir a hacer un vuelo fuera de la atmósfera, que se supone que el dueño de Virgin le había prometido que lo iba a llevar, se fue demorando y finalmente se murió sin poder hacerlo. Pero yo creo que Hawking, honestamente, prefería morir en un vuelo de estos. O si hubiera podido ir en la primera expedición a Marte, aunque le dijeran, mira, lo más probable es que te mueras en el camino, seguro para él hubiera sido un negocio morirse así, porque era lo que él quería, ¿no? Digamos, nunca, cuando estuvo en Chile las 2 veces, una de las veces lo llevaron a él con otros científicos a la Antártida. Hubo en la Antártida, viste, si te toca mal tiempo, no podés luego, iba en un avión del ejército, no podía volver a aterrizar el avión del ejército, por lo tanto se demoraron un día más de lo esperado porque hubo mal tiempo, y el resto de los científicos, que eran muy poquitos y gente muy famosa, todos estaban quejándose, como diciendo, como yo tengo una reunión mañana en Princeton, tengo que estar allí, bueno, que te vengan a buscar, que se yo, o sea, acá no, las inclemencias del tiempo son más no hay nada que negociar. No le importa. Y el único que no le importaba nada y que quería, que decía un día más acá, perfecto, pueden ser más, o sea, porque se mandaba con la silla de ruedas por encima en la nieve, se caía, le encantaba, como un niño jugando, era él. Entonces, una persona, digamos, para mí, que hubiera venido a Argentina, o sea, es una persona que es un ejemplo. También para mí el hecho de que cuando lo vi en esta faceta, siendo una estrella de rock, digamos, que no pedía nada en especial, a Santiago de Compostela vino en un vuelo de low cost. Por supuesto que se le ofreció venir en primera, pero era con escala en Madrid. Y fue permanentemente así, o sea, nunca pidió nada especial, nunca pidió nada extraordinario, siempre comprometida políticamente, interesado en lo que yo vi, o sea, cuando estuvo en el hotel en Santiago lo venía a ver gente con esclerosis lateral amiotrófica, y él bajaba, los recibía, los escuchaba. Bueno, en el artículo cuento una niña que lo fue a ver, que para mí me costó, porque no hablaba inglés, entonces me tuve que poner yo como a ser el traductor. Veo una niña que era como mi hija, con un collarín y un dibujito del sol, la luna, y que le dice, profesor Hawking, yo le traje este regalo. Yo me puse a llorar, no podía traducirle, bueno, y Hawking se me esmeró, estuvo no sé cuántos minutos escribiéndole, ven a mi charla el sábado, que el último mensaje va a ser para ti. Y yo le dije al organizador, que yo me había ocupado de todo, le dije, mira, yo solo te voy a pedir una cosa. O sea, la única persona de todo el público invitada por Hawking es esta niña. Todo el resto estamos ahí por la razón que sea, que puede ser más o menos justificada, pero la única invitada es ella. Así que poner en la primera fila como sea. Y si hay que mandar al presidente de la Junta de Galicia a la segunda, se lo mandará. Al final se consiguió. Bueno, y él un tipo con mucho humor, con muchas ganas cuento en la entrevista a Orsay, algo muy divertido, cuando él vino a Santiago, hacía la última etapa del Camino a Santiago. Los últimos 100 metros, y lo recibía el alcalde de la ciudad, que también es un tipo divertido, que es el alcalde de vuelta ahora. Y yo le comento al asistente de Hawking, cuando le digo, estaría bien, para que él no tenga que escribir ahí un discursito de agradecimiento, preparárselo, así ya él simplemente le da play y punto. Ah, sí, buena idea. Entonces vemos el programa del día y empezamos a decir, acá va a tener que decir esto, y él, por supuesto, siempre tiene que aprobarlo. Entonces en un momento le dije, ¿te parece que él aceptaría esta broma, ¿no? Que es el alcalde, que se llama Bugallo, que ahora va a escuchar esto, creo que nunca le conté esta travesura, aunque está en el Orsay, pero no lo debe haber leído. Claro, se va a impactar si Hawking sabe su nombre, ¿no? Porque Hawking es Hawking. Entonces le dije que le agradezca diciéndole por su nombre. Sí, le va a encantar.
Entonces luego fue muy divertido porque ella tenía como el sintetizador de Hawking para ver cómo sonaba. Y claro, cuando tenés que meter una palabra a otro idioma, tenés que escribirla fonéticamente para que suene. Claro. ¿No? Entonces estuvimos un rato probando hasta que sonaba más o menos y se entendía. B, W, O. Claro. Entonces tenés que estar probando hasta que sonaba bastante bien. Entonces luego se la mandó y pasó la censura. Y luego, obviamente, cuando fue el momento, estaba todo el mundo mirando a Hawking cuando hablaba, salvo yo que estaba mirando al alcalde a ver qué cara ponía. Y cuando dijo, I want to thank Mr. Bugallo, tipo miró así como diciendo, como sabe mi nombre, ¿no? Bueno, es un tipo travieso, juguetón, con 70 y pico de años, ¿no? Entonces, que sea una persona entrañable, difícil también, ojo, o sea, no quiero hacer una apología acá, en el sentido de que era una persona también, o sea, estrella, acostumbrado, le encantaba la exposición pública, pero ¿sabes una cosa? Voy a decir que es dura, pero que la constaté con dolor con el tiempo, y es que a la gente le jode que una persona con una discapacidad tenga esa actitud. O sea, si ven a un jugador de Cristiano Ronaldo, a alguna gente le caerá mal porque es muy presuntuoso, pero en general se lo toleran porque, bueno, es Cristiano Ronaldo, y es como que, pero que alguien que tiene una discapacidad severa también quiera ser presuntuoso, digamos, no es tolerable. Yo veo que la gente, a mí me parece, por un montón de ocasiones en las cuales pude ver la reacción de la gente, que eso era algo que la gente no podía tragar. O sea, yo cuando pasaba esto, y efectivamente Hawking tenía actitudes que no son muy agradables, pero que son típicas de una persona que es una estrella, y claro, está acostumbrada a que estar en el centro de y a la gente la descolocaba porque estaba en una silla. ¿Cómo va a ser algo así? ¿Por qué no? O sea, él también quiere pavonearse de que habló y el mundo entero escuchó lo que él dijo. Entonces, muchas veces cuando él provocaba con cada 2-3 meses, bueno, vos sos joven, pero él cada 2-3 meses estaba en todas las tapas de los diarios porque decía alguna cosa muy sonora, ¿no? El tipo, alguna declaración sobre los extraterrestres y el riesgo que implicaban, cosas así que eran, sobre Dios, y bueno. Y a él le encantaba, porque obviamente le encantaba que se hable de él, pero bueno, como muchas otras personas. José, un placer realmente haber hablado con vos el día de hoy y gracias por haber venido. Gracias, y bueno, cariños a Hernán. Y a los lectores de Orsay. Cariños a todos los lectores de Orsay, que somos una comunidad. A mí me encanta, digamos, tengo una gran admiración en particular, o sea, Hernán tiene un montón de aspectos que son, obviamente uno podría decir que son admirables, pero creo que el que más me fascina es esta capacidad para generar una comunidad, ¿no? De gente que vos te encontrás con otro lector de Orsay y tenés algo en común que no es poca cosa. Puede que te encontrás con un lector de Orsay en Auckland, Nueva Zelanda, y lo vas a invitar a tomar un café. Pasa mucho, nos llegan muchos mensajes, ¿viste? De gente que está junto. Entonces eso es algo tremendo, que históricamente lo logra. ¿Quién lograba algo así? Lo lograban las nacionalidades, ¿no? Vos eras, no sé, checo, te encontrabas con un checo en Bulgaria y quizás sentías una afinidad, las religiones quizás, pero luego no hay muchos más ejemplos de algo que no es ni una religión ni una nacionalidad que genera ese orgullo, este orgullo de pertenecer, ¿no? De sentir que hay algo que te une, que te hace, que es muy probable que con otro lector de Orsay te puedas desabrochar el cinturón y charlar relajadamente y tener una sensibilidad parecida, que te gusten las mismas cosas, incluso aunque las ideas políticas puedan diferir. Totalmente.